Seguimos en esta tertulia del lunes 20 de mayo de 2024. Estamos con Gabriel Budiño, Patricia González, Martín Moraes y Desiree Pagliarini. Una disposición que obliga a las radios y canales de televisión a brindar información política imparcial, incorporada la semana pasada a pedido de Cabildo Abierto en el proyecto de nueva ley de medios, está generando discrepancias en la coalición de gobierno. Se trata del artículo 72 del texto que fue aprobado el martes en el Senado y que indica que los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Este aditivo fue solicitado por Cabildo Abierto como condición para votar el proyecto de ley en la Cámara Alta. El texto, que salió adelante con los votos de la coalición multicolor, retorna ahora a diputados, donde el proyecto había obtenido media sanción en diciembre pasado. La Cámara Baja ahora solo puede aprobar o rechazar el conjunto del articulado sin posibilidad de nuevas modificaciones. En el oficialismo, varios diputados entienden conveniente que, si el proyecto se confirma en diputados, el presidente Luis Lacalle Pou vete el polémico artículo, ya que consideran que atenta contra la libertad de prensa. En ese sentido, opinó, por ejemplo, el diputado colorado Ope Pasquet. Esa alternativa es compartida en el Partido Nacional. El senador y precandidato Jorge Gandini expresó que si el presidente lo vetara, él lo acompañaría. Fuentes nacionalistas indicaron al diario El País que el aditivo de la discordia se aceptó luego de recibir una opinión tranquilizadora desde el Ministerio de Industria y la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, en cuanto a que no pasa de ser un saludo a la bandera, dado que la ley no establece la forma en que sería aplicada. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, salió en defensa de su exigencia el viernes pasado en una entrevista en Radio Oriental. ¿Qué tiene esto de mal de lo que está escrito acá? ¿Por qué está de más? ¿Por qué sobra? ¿En dónde limita la libertad de expresión? ¿O acaso la libertad de expresión es no brindar información completa, imparcial? ¿Eso es libertad de expresión o es tergiversar la realidad? Manini Ríos apuntó a que desde los demás partidos de la coalición se critica este artículo porque en realidad no se animan a enfrentarse a los que realmente son los dueños de los medios de comunicación ni a los grupos económicos. Si quieren ver en esto un atentado a la libertad de expresión, etcétera, creo que en el fondo lo que están haciendo es una cortina de humo, siguió diciendo, para no hablar de lo que favorece esta ley, de que haya concentración de algunos medios, etcétera, y hay otros aspectos que se podrían criticar, añadió. Bueno, a ver, los escucho. Se contradice Manini, ¿no? Porque lo de la concentración de los medios está puesto en la propia ley, que los termina habilitando. Sí, él dice que se carga contra este artículo en particular, y cuando en realidad se podría ir contra los otros, ¿no? Claro. Los que él también vota. Flexibilizan la cantidad de concesiones, ¿no? A veces parece que Manini le falta las clases de sentido común, ¿no? Porque esto no es una cuestión de plantarse o no con los medios que manejan la chequera más grande. Esto es una cuestión de que en qué momento se le ocurrió que podemos decirle o no decirle a los periodistas, a los medios, a los canales, qué pueden decir, cómo lo tienen que decir, o en dónde, o cuánto tiempo por cada cosa que van a decir. Primero, porque es atentar directamente contra nuestra democracia, capaz que no le importa demasiado. Y segundo, porque no es factible en la vía de los hechos. Ya lo decía la URSEC. ¿Cómo controlamos esto? O sea, metodológicamente, ¿cómo podemos controlar esto? ¿Vamos a tener una vara y parámetros para medir cuánto tiempo se emite una opinión de cada cosa y quién está alineado con qué opinión? ¿Y cómo hacemos para contemplar todas las opiniones? O a todos no entiendo cómo se le ocurrió que esto puede ser factible. Me preocupa muchísimo por parte del Senado la forma en la que se trató esto. Que una ley de esta importancia, que creo yo es necesaria,
ingrese al orden del día, o no ingrese al orden del día, se proponga como grave y urgente en el mismo momento que la vicepresidenta de la República, que es quien maneja la Cámara, no esté enterada, la verdad es que me preocupa muchísimo, y lo mismo que le critico al Frente Amplio a nivel departamental en Montevideo, se lo critico a al Senado a nivel nacional, a los legisladores de la coalición. Cuidemos las formas. No puede ser que por una, no voy a decirle una torpeza, ¿no? Porque no es una torpeza tratar a los ponchazos una ley de esta magnitud. Es peor aún. Esto terminó derivando en que el Frente Amplio saliera de la coordinación interpartidaria. No le veo sentido a esta forma de legislar, y mucho menos a legislar por legislar. ¿En qué momento nos planteamos a legislar desde el Parlamento de la República y poner saludos a la bandera? Bueno, él señala que escuchaba la entrevista completa que le hicieron en Radio Oriental, nuestro colega Francisco Moraes, y señala que cualquier periodista honesto trabaja con esos principios que quedan ahí señalados. Es para machacar sobre esos principios, señaló. Si es un saludo a la bandera, ¿por qué molesta tanto?, se preguntó. Se quiere criticar en realidad de la ley de medios, y como no se animan a enfrentarse a los grupos económicos, le pegan a este artículo en particular. No se cumplirá, dijo, en todo caso, como no está establecido, no se cumplirá como no se cumplen varias de las cosas que se señalan en la Constitución, por ejemplo. ¿No? Porque es un aspecto que se critica. Bueno, ¿qué va a pasar si es un saludo a la bandera? ¿Por qué se establece un saludo a la bandera? Bueno, él dice eso, ¿no? No se va a cumplir como no se cumplen tantas cosas en la Constitución. Bueno, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Primero, que el debate, la discusión sobre la ley de medios que se viene dando públicamente es un debate que tiene muchas puntas, ¿no? Y que todas las puntas están relacionadas entre sí. O sea, nosotros estamos discutiendo este pedacito, pero todos los otros pedazos también son importantes. La tertulia del jueves, que pueden escuchar acá, estuvo súper interesante. Y después hay toda una cosa de la... Sí, el jueves lo discutimos más abiertamente. Claro, ¿no? Por sobre eso la ley de medios, como ¿no? más en el foco. Pero digo esto porque nosotros no vamos a entrar en todo eso, pero hay una expertise y hay un grupo de gente que sabe mucho sobre esta discusión, que no es mi caso, ¿no? Pero los que el artículo siento tanto que generan... Ahí hay un mundo de discusión que hace también esta discusión. Después hay un capítulo de esta discusión, que es este capítulo concreto, que es, mirá lo que veníamos hablando, del poder militar, discutiendo en el sistema democrático, porque esta es una discusión base del sistema democrático. La discusión de la ley de medios es una discusión base del sistema democrático. Y hay el poder militar, o quien representa lo militar, hace un planteo sobre la libertad de expresión. Entonces, esto es un dilema, más allá de llevado a cómo se genera y toda la discusión que es súper válida y es gravísima sobre cómo se vota una ley de medios en el último minuto, en la hora, ¿no? Ayer buscaba videos y veía uno de Delgado hablando de que no iban a votar la ley de medios del Frente Amplio porque no habían tenido el tiempo para discutir, y que no podía ser que un tema democrático de esa manera no haya tenido oportunidad. O sea, el sistema democrático no ha encontrado la manera de discutir esto de una forma saludable. El nuestro, que nosotros consideramos que es el mejor del mundo y yo qué sé, y nos pasamos diciendo que nuestra democracia es inmejorable, pero estamos en este momento, otra vez en la misma situación, con asignaciones de recursos económicos muy importantes a los medios de comunicación, y con esta confusión de que los medios de comunicación son los periodistas. No. Los dueños de los medios de comunicación es una cosa, si lo separamos en actores para interpretar, y el periodismo es otra cosa distinta. Y cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, estamos hablando del poder económico, punto, ¿no? De gente que maneja, digo esto porque no estoy diciendo, no es una opinión esto, ¿no? Gente que maneja dinero, recursos, ¿no? Que tiene empresas, que tiene contratadas personas, que ese nivel de la economía, y después el nivel de la democracia, de la expresión de... ¿Cuál es el rol del periodismo en la democracia? Es un rol central. Si no hubiera periodistas, no habría democracia. No existe la democracia sin periodismo. Correcto. Eso es un dato de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a discutir? ¿Cuál es el planteo de Manini? Que digan lo que yo creo que tienen que decir, y que yo los voy a...
Él dice, no va a haber, no lo van a controlar, porque no hay forma de controlarlo, pero ellos van a saber que los estamos mirando. Es terrible. Es mucho peor. Es mucho peor. Porque no es una discusión sobre lo que es verdad y lo que no es verdad, que yo estoy dispuesta a dar esa discusión. Si es sobre la veracidad de los hechos, que acá, de hecho, ha habido un pacto muy importante entre el periodismo sobre las fake news y sobre las deep, coso, fake, todo eso que el terreno del inventar es muy importante eso. Por supuesto que no hemos legislado, o sea, la ley de medios no legisla sobre eso, no legisla sobre las redes sociales, no legisla sobre lo importante, pero legisla, y esto es otra discusión, que es totalmente distinta, que es sobre si le viene bien a Manini lo que dicen los periodistas. Entonces, es un planteo de censura del poder político sobre el periodismo. No hay dos interpretaciones, no hay dos lecturas. Los liberales, los vallistas, están en contra. El Frente Amplio está en contra. Yo asumo que los liberales, los que sí dicen y salen a decir que son liberales dentro del sistema político, tienen que estar en contra de esto. ¿Por qué entra esto ahí adentro? ¿Por qué entra en el paquete? ¿Por qué entra dentro del paquete? Porque negocian con el poder militar para poder aprobar las leyes que tienen que aprobar. Y hay que hacerse cargo de eso políticamente, porque uno también es las alianzas que hace. Te faltó el wilsonismo en esa ecuación. Bueno, pero no son parte del liberalismo. Y de cierta forma sí. Bueno, pero ya se manifestaron en contra. Bueno, no, hay varias manifestaciones en contra de parte de todo. ¿Los wilsonistas no son liberales? Sí. ¿No? De parte de todo el sistema hay. A ver, Pero se votó la ley. Sí. Pero se salió a decir que no se está de acuerdo con este artículo. Con los votos de toda la Sí, policía. pero perdón, eso lo mucho vota más todo. allá que eso. El que vota y levanta la mano y está de acuerdo, se hace cargo de lo que vota. Yo quiero- Si no, es imposible, no podemos discutir. Un ángulo nuevo podría ser ese, ¿no? La actitud que va a tomar ahora la coalición oficialista en torno a este tema, ¿no? A ver, hay que esperar que corra un poco más el tema. No es que estemos en un callejón sin salida. No, de hecho, están no todos es la jugados, primera vez. Tanto jugado el veto del presidente. De hecho, no sería la primera vez que el, Bueno, que lo el podría presidente rechazar la Cámara Baja, pero y vuelve a la parece Asamblea. difícil, Todo el ¿no? Parlamento. Ahí Claro, quedaría rechaza todo el todo. Parlamento, todo el Rechazaría todo el articulado. texto, todo el Sí, pero articulado ahí puede descartado. volver a Y el la tema es quién paga el Asamblea costo y ahí político. se le pueden hacer modificaciones. Ese es un camino. Perdón, ¿cuál? Vuelve a la Asamblea. No. General. En caso de que lo vete, decís vos. No, sí, en caso de que no se aprueben. No, esa etapa cerrada, ya porque está, es tercera cámara. Se termina. Entonces es o todo o nada. Exacto. Porque empezó en diputado. Bueno, pero ahí va. De cualquier Ya forma, lo- no sería, la primera vez que el presidente veta una No es la iniciativa primera vez. de Cabildo hecho, Abierto. Patera creo que van Sí. la Sí, esta tercera, sería la ¿no? Es la tercera de tercera vez Cabildo. que. Sí. A ver, hay muchas cosas para decir en esto, así que voy a intentar ser organizada. Primera cuestión, el artículo en sí mismo. Un artículo inviable. Yo comparto que tiene una cuota muy importante de censura y si no es de forma explícita, es de forma implícita, de forma soslayada, pero la tiene igual. Tercero, no puedo entender a quién se le puede ocurrir que este tipo de articulado se puede concretar en la realidad, pero no solo porque metodológicamente o porque en los hechos no se pueda controlar o se pueda no me viene la palabra a la mente, pero bueno, de alguna manera monitorear. No solo eso, sino porque es de alguna manera desconocer la interpretación o sea, es desconocer la realidad, desconocer cómo se hace periodismo, desconocer cómo se llevan adelante programas de televisión, desconocer cómo interactúa los programas, el quehacer periodístico con la realidad y con los interlocutores, con la ciudadanía. O sea, es desconocer todo. Yo creo que es ese típico caso de cuando vos querés poner en la ley como si pretendieras que la ley te va realmente a generar un cambio rápido en la sociedad así instantáneo, una letra muerta. ¿Ah? Es letra muerta en una normativa. Entonces, a mí me resulta un poco iluso
un poco ingenuo, pero además haciendo un juego que hace Cabildo Abierto y que ha hecho en todo lo que refiere al trabajo de la coalición en estos años, de embretar al resto de la coalición con articulados que abiertamente son inconstitucionales. Entonces, de nuevo, volvemos al mismo proceso de que después vemos al senador Manini y al resto de su equipo diciendo, no, pero es que la tienen contra Cabildo Abierto, todo lo que propone Cabildo Abierto no lo sacan. Pero señor, haga un autoanálisis de por qué no se sacan la mayoría de las cosas que proponen. Haga una autocrítica, porque la mayoría de las cosas que proponen o son inviables o terminan trastocando de algún modo el ordenamiento jurídico, que no tiene una consonancia con el resto del ordenamiento jurídico o termina siendo de alguna forma disruptivo, pero disruptivo no en un buen sentido de algo novedoso, disruptivo en un sentido de que trastoca mal y negativamente el resto del espíritu de las cosas que se proponen. Entonces, se tiene que hacer en algún momento una autocrítica. Y con esto voy a lo segundo y voy cerrando esta intervención. Embretan a la coalición. ¿Por qué? Porque, le recuerdo a la ciudadanía, que capaz que no lo tiene que tener claro, hay un funcionamiento en las cámaras, en la cámara alta y en la cámara baja, que es lo que se mencionaba anteriormente, de que para que esto salga ahora en la cámara baja, tiene que salir con todo este articulado o directamente no sale. Y para que estuvieran los votos de Cabildo Abierto, la opción sí o sí era que se pusiera este artículo se aceptara este artículo en el resto de la normativa. Entonces es un embrete que es bien de intereses políticos y no de pensamiento hacia la ciudadanía o que estemos haciendo buenas leyes. Hay una cuota de responsabilidad en el resto de la coalición, sin duda, pero también hay que entender que son parte de los procesos de negociación y es muy difícil cuando tenés para negociar con un partido que no está dispuesto, es un poco intransigente en ese sentido, no está dispuesto a ver qué es lo que está proponiendo. Por supuesto, comparto con Pata en algún punto de que, bueno, hay que hacerse responsable de lo que uno vota, sin duda, o sea, hay que hacerse responsable de lo que uno vota, pero también es un llamado para que la gente vea cómo funcionan esos partidos, cómo funciona la manera de trabajar de ese partido, para renovar o no renovar el voto, porque hay que ver que de alguna manera juegan con esa manipulación que es pro intereses personales, nada más. Gabriel. Ojalá la ciudadanía reflexione acerca de cómo sus representantes toman decisiones en el Parlamento. No vale la actitud de Beatriz Argimón de decir esto va en contra de la democracia, esto va en contra del funcionamiento del Parlamento, esto es espantoso, y después votarlo. Es decir, la realidad acá es que hubo un grupo de personas en el Senado que negoció con Manini Ríos y acordaron un funcionamiento de esta manera. Y otra vez, Beatriz Argimón vuelve a ser dejada en offside dentro de su propio partido, pero eso es un tema de Beatriz Argimón, pero la realidad es que terminan levantando la mano y votándolo. ¿Es el único persona con la que pueden negociar? No, podrían haber negociado con otros senadores y los senadores del Frente Amplio también, y llegar a una ley que hacía 3 años que estaban discutiendo y no lograban a nada. Entonces, no vale decir esta ley es horrible y ojalá ahora el presidente la vete, porque ahora la postura de la mayoría de la coalición multicolor es, estamos jugados a que el presidente la vete, y que sea el presidente que, como no tiene costo político, porque el señor no puede ser reelecto, entonces que él se enfrente a Cabildo Abierto y se las tire para atrás, como les tuvo que tirar ya dos cosas más en este periodo. Y eso está mal. Es decir, la vida política implica negociar, pero también implica pararse y decir, hasta acá llego. Porque si yo, para poder negociar la ley de financiamiento, la ley de medios, y incluir cosas como la concentración de poderes económicos en ciertos medios, y poder incluirla, que eso no fue un pedido Manini Ríos, eso es un pedido de la coalición multicolor. Eso lo critica él dentro de la ley, ¿no? Que también la votó. Terminan votando esto. Y me causa mucha gracia, porque durante 15 años... el tema era la disciplina partidaria y lo horrible que era la disciplina partidaria y cómo el Frente resolvía por disciplina partidaria. Y esto es un caso de disciplina no partidaria, sino disciplina multicolor. Es decir, terminamos votando cosas que no estamos de acuerdo. Y no solo no estamos de acuerdo, con un discurso de que esto no se puede aplicar,
que es un disparate. Esto sí se puede aplicar. Porque todos confiamos de que el sistema democrático uruguayo es hermoso y de que nos rotamos entre los partidos, que somos todos divinos. Pero perfectamente acá podría ganar las elecciones un partido extremista de izquierda o extremista de derecha y querer aplicar esta norma y la puede aplicar. Por supuesto que se puede aplicar. ¿Cómo no se va a poder aplicar una norma que lo que dice es que en forma completamente gris y que se puede resolver por decreto, dónde están esos grises y cuáles son los sancionables o no sancionables? Yo te podría decir, Gabriel, perdóname, que podría perfectamente no aplicarse si vos tenés un gobierno democrático, Claro. seguís teniendo un gobierno institucional democrático, porque lo llevas a la Suprema Corte de Justicia, lo declaras inconstitucional y ya está. Y no Pero lo ¿cómo aplicás. vas a declarar inconstitucional un decreto que diga yo voy a reglamentar lo que dice acá de que se tienen que escuchar todas las voces? Y por ejemplo, Sí, que es venga inconstitucional. que venga alguien y diga vamos a crear una unidad reguladora de las distintas voces que existen. No, y pero entonces no en es esta mesa alguien inconstitucional. llega a la conclusión de que no están representadas todas las voces porque falta la visión de Cabildo Abierto. Para mí es perfectamente aplicable. No, yo te puedo decir, obviamente no soy la Suprema Corte de Justicia, pero haciéndole un análisis de enfoque de derechos humanos y tomando en consideración los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución, el artículo 72, te podría perfectamente interpretar que es inconstitucional y lo dejo sin aplicación. Un decreto que garantiza el acceso a voces sí, claro. fijado por ley, Sí, porque lo dudo. no es porque no lo garantice, es porque de alguna manera sitúa a la libertad de expresión que tienen los medios de comunicación a hacer algo de manera obligatoria que no tiene por qué hacerse. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y está claro que este artículo es un disparate. Lo que digo es, no pensemos siempre que acá todos los que los poderes ejecutivos de acá al infinito van a ser todos buenos, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos dejás este tipo de cosas y la dejás en manos de un decreto de un poder ejecutivo, su reglamentación, asumís de que ese otro puede hacer cosas que no son las que vos crees. Entonces, ojo con eso. Y lo otro que quería mencionar es que esta negociación incluye otra negociación que es financiamiento de partidos políticos, que viene de la mano de esta y que también está cocinada y que no se ha puesto arriba del Parlamento todavía porque la están aguantando para ver si esto se aplaca un poco el clima con esto, pero que atrás de esto venía la de financiamiento y acceso de los partidos al financiamiento para la campaña electoral, donde el principal interesado en esto es Manini Río, que obviamente hizo parte de esta negociación. Entonces, ojo con ese paquete, porque en realidad esto es la primer punta de una negociación más compleja que hay que ver qué pasa si finalmente el presidente termina vetando esta resolución, ¿no? De lo que decía Gabriel, a ver, algún apunte sobre el tema negociación política. Sí, tal como eso, le que señalaba. lo más importante en la discusión para mí es eso. Primero, la incapacidad legislativa, ¿no? Porque que un legislador diga que tiene esperanza de que el presidente lo vete, Es buenísimo. es descabellado. O sea, habla de la incapacidad legislativa para eso, primero. Segundo, no tenían acuerdo. El punto es ese, no tenían acuerdo para votar esto, esto es la evidencia de eso, no iban a llegar a votar esto con acuerdo, por eso no lo habían votado hasta ahora. Tercero, ¿por qué lo votan ahora? ¿Por qué están tan apurados por votar esto ahora? Que implica un montón de millones de dólares para los canales de televisión. ¿Tengo yo que pensar de que tienen apuro por la llegada de la campaña electoral? Cuarto, ¿qué tiene que ver este apuro y esta discusión en la negociación con el financiamiento de los partidos en una semana donde un partido político denuncia en la Corte Electoral a un candidato que es el candidato del presidente de la República, ¿no? No lo digo yo, Sí. lo dice, ¿no? Lo dice, está claro eso. Es el candidato del presidente de la República. El candidato del presidente de la República sale con un spot de 5 minutos en la televisión abierta, en una cosa, en principio, reñida. Yo puedo tener mi opinión, pero voy a decir... Ese es otro tema. reñida, ¿no? Ya la tuvimos en la Está bien, tertulia, de entonces, hecho. porque quiero decir esto es, todo eso es el mismo paquete. Y siempre hay que preguntarse, en el proceso de las negociaciones, lo que define la discusión es quién gana con esto. Quién gana y quién pierde. A ver. Bueno, a ver, yo no me animaría a decir que los está haciendo por un tema de
proceso electoral, porque esto viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Tuvo un rol importante en las negociaciones a nivel de diputados, que empezó hace 2 años y medio, si mal no recuerdo. Entonces, o sea, ya viene trabajándose el tema y hay una agenda de priorización de cuáles son los proyectos legislativos que tienen que salir antes de que finalice este periodo. O sea, ya hay una agenda contemplada desde el año pasado de cuáles son los proyectos que tienen prioridad. Está bastante concertado. Entonces, no sé, no puedo meterme dentro de la cabeza de los legisladores para decir todos tienen una finalidad específica o puntual para llevar adelante este proyecto. Lo que sí puedo decir es que esto ya estaba concertado, ya estaba agendado y obviamente genera toda una situación de negociaciones políticas muy compleja, porque cuando vos gobernás, o por lo menos gobernás legislativamente, me refiero, o tenés un proceso legislativo en coalición, estas son las cosas que vienen pasando. Ya lo vimos en otras instancias, como la reforma de la seguridad social, que también, o sea, hubo embretes de cabildo abierto, de bueno, votamos esto y no votamos lo otro, o sea, es parte de los procesos complejos de negociación. Lo que yo creo que hay que ver si la calidad, lo importante para mí es ver si la calidad de lo que se votó es bueno o no. Eso es lo que hay que poner en definición. En este artículo, que era lo que nos convocaba hoy a la tertulia, creo que no es bueno, o no es bueno, y tengo la esperanza de que de alguna forma esto o no se implemente, o se revierta, o se vete, o lo que sea, porque no es bueno esto. Ahora, hay que ver el resto del ordenamiento jurídico de este proyecto y bueno, todo parecería indicar que vino a mejorar la ley que ya había. No, a mí, una cortita, a mí simplemente en cuanto a la negociación, a mí me da la impresión de que es fruto de la falta de liderazgos claros que tienen algunos partidos. Es decir, el Partido Nacional tiene un liderazgo claro, que hoy es el presidente de la República, y no puede estar metido en el día a día de estas discusiones, del tratamiento legislativo de las cosas, ni debe. Y el Partido Colorado está transitando un proceso de renovación de liderazgos. No así Cabildo Abierto. Cabildo Abierto sí tiene un liderazgo que es claro y está en el medio del mejunje. Entonces, a mí me da la impresión que cuando se complica ¿Vos decís que los la blancos cosa... no tienen liderazgo claro? ¿En el Parlamento? No. Qué picante esa declaración, ¿eh? Igual esto venía ¿No era Graciela Bianchi la dueña del Senado? Entonces, No, a mí pero me da lo la diga un impresión... blanco, porque yo no me veo... O sea, está bien. Entonces, pero si lo dice a él. mí me da la impresión de que cuando se complican las cosas con el liderazgo más claro que tiene uno de los partidos de la coalición, le pasamos la pelota a Luis para que Luis lo resuelva, porque Luis sí puede resolverlo, tiene la espalda para hacerlo. Eso. Terminamos votando en el Parlamento una ley donde la mayoría del sistema político dice que está mal. Un artículo que dice que va contra la libertad de expresión, donde la mayoría entiende de que es un riesgo para la democracia, y sin embargo se resolvió por un mecanismo de negociación muy oscuro, y ahora estamos jugados a esos artilugios como el veto del presidente. Para mí habla muy mal de esos legisladores, no solo de Cabildo Abierto. Patricia González, Martín Moraes, Gabriel Budiño, Desiree Pagliarini, gracias a los 4. Un placer como siempre y nos reencontramos en los próximos días. ¿Les parece? Un gusto. Un gustazo como siempre. Un gusto.